Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Hoy día jueves, un día jueves muy especial porque hoy estamos con Pablito Camargo después de mucho tiempo juntos. Unos días. Sí, unos días. No tanto. Unos días, poco. Y bueno, aquí estamos porque hoy jueves es un día muy especial porque hoy tenemos nuestra reunión de inmigrantes, que lo tenemos hoy a las 19:30 horas. Y mañana viernes tenemos nuestra reunión de oración. Ya de paso aprovechamos 19 horas. que el domingo tendremos la despedida del año, porque después la otra semana ya es 25 y la otra 1 de enero. Así que este es el último domingo que estamos celebrando este mes. Un día clásico va a ser entre semana la próxima. Exacto. El último domingo del año, digamos, De reunión. De reunión de la iglesia. Pero también tenemos a Defensores de la Fe, que está en La Paloma 2010. Hoy jueves tiene La Paloma 2010 a las 19:30. Y hoy Radio Cecilia Telechea está en la iglesia de Goes, tu cuadrito. Sí, el viejo y querido Vilardebó Goes. 1900. Tranquilo. Bueno, tranquilo. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante, porque la gente para lograr sus objetivos emplea a veces la fuerza, emplea gastar mucha energía, y en dos pasajes bíblicos. Dios dice, no es con espada, no es con fuerza, en otro dice, no es con poder, sino con mi espíritu. Y hoy va para todos aquellos que se han esforzado, dice, yo la luché, la peleé, me he desgastado enormemente y al final no conseguí ningún resultado. Entonces la respuesta es, no es con tus propias fuerzas, no con un ejército de gente que te ayude, sino con el Espíritu de Dios. Y con eso arrancamos, Pablo. Tremendo. ¿Cómo Tremenda nos palabra. simplifica muchas veces? ¿A vos te ha pasado situaciones que vos decís, la luché, la peleé, y después hasta a veces viene gente y te dice, ¿para qué estás luchando? Déjaselo al Señor, ponelo en la mano del Señor. Y a veces cuando haces esas cosas en la mano del Señor, como que muchas veces decís, y no, ¿para qué? ¿Para qué habré luchado si Dios lo hizo sencillito Sí. y en un momento me solucionó todo el problema? Es verdad, muchas veces lo hemos hecho, porque muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y vamos aprendiendo, el caminar con Jesús es un aprendizaje diario. Entonces, hoy lo podemos hablar por experiencia, y por experiencia podemos decir que muchas veces quizás lo quisimos hacer con nuestras fuerzas y nos dimos cuenta, porque ahí aprendemos, que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, sino que es con el Espíritu de Dios que está sobre nuestra vida, que es el que nos guía hacia toda verdad, dice la Biblia, ¿no? Sabés que ahora yo estuve la semana pasada en Colombia y estuve tratando con una señora pobre que hicimos pasar a la gente para orar por sus necesidades y ella me dice, tengo tantos problemas, estoy cansado, ya no doy más. Y justo la palabra que Dios me dio fue esta, no es con tus fuerzas, es con el Espíritu. Entonces yo le digo, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quisiste ocupar el lugar de Dios en esas circunstancias que son muy difíciles, porque hay otras que nosotros tenemos que Dios te dice, Claro. hacerlo según tus fuerzas. O sea, hay veces que Dios te dice, adelante, yo estoy contigo, yo te respaldo. Pero dale. Pero hay Claro. otros casos que no, como en este. Me dijo, mira, me contaste un historial que estuvo 10 años luchando por su propia fuerza, con su familia, con el trabajo, con la salud. Y me dijo, estoy desgastada. Yo le dije, ¿por qué no lo dejas que Dios sobre en tu vida? Y se quedó pensando y me dice, es que yo no sé descansar, yo siempre, desde chica, yo estoy acostumbrado a pelearla por mí. Salgo de un lugar muy pobre, la lucho, y dice, mi vida siempre ha sido esfuerzo. Entonces yo le dije, mira, la palabra que Dios me está trayendo es que no es con tus propias fuerzas, sino con el Espíritu de Dios en este caso. Así que, ¿te acordás en la guerra, cuando estaba todo rodeado el pueblo de Jerusalén? Y Dios le dice, déjenmelo a mí.
ustedes lo único que preparen es el grupo de alabanza, nada más. Ustedes canten y adoren que yo me encargo de lo otro. Y fue la famosa batalla donde estaban las fuerzas de Moab, de Amón y Adón, que estaban esperándolo ahí, todos tratando de acechándose, y el Señor le dice al rey, no, tranquilo, esto déjenmelo a mí, esto me encargo yo. Y bueno, prepararon la música, cantaron, adoraron a Dios, ese fue el esfuerzo que en realidad tuvieron que hacer, y cuando salieron, los ejércitos que se estaban emboscando se mataron unos a otros. Sí. O mismo en el caso de Gedeón. También, En Gedeón pasó lo mismo. También pasó lo mismo. Eran 300 hombres con una multitud. Claro, y me viene a la mente ahora, me venía a la mente el caso de David, cuando le dicen quédate quieto, y el ejército enemigo siente el ruido de las balsameras. Ah, sí, tenés razón. Y pensó que venía un ejército gigante en contra de ellos y se fueron. Dijeron, estos huyendo. contrataron al ejército de Egipto y vienen contra nosotros, y lo único que hizo fue el viento. Mover las balsameras, Sí. o sea, las palmeras, ¿no? Sí, produce un efecto como una cosa así Claro. como. Y entonces, claro, la gente al escuchar todo eso dijo, viene un ejército enorme, viene temblando toda la distancia. Exacto. Qué barro es eso. Quédate quieto. Quédate Y hay quieto. veces que hay que quedarse quieto nomás. Y bueno, este es el mensaje para ti. No sé dónde estás escuchando, en qué país estás escuchando, pero dejarlo en la mano de Dios. Yo recuerdo, cuando yo me convierto, yo vengo de una crisis muy grande que había perdido económicamente todo. Y yo había agarrado trabajitos así que eran desgastantes y no me daban dinero para nada, para pagar toda la gran cantidad de deudas que tenía. Y recuerdo que yo estaba yendo a la cárcel en aquel momento y les transmití para que oraran por mí. Mira, yo lo perdí todo y ahora estoy luchándola y trabajo y saco unos pocos pesitos que me da para la comida y nada más. Y uno de los que estaba preso me dijo, mira, mañana voy a ayunar por ti y voy a orar por ti. Cuando vuelvo nuevamente a la cárcel, me dice, mira, el Señor me dijo, he aquí yo envío los cuervos que te alimenten. Así que tranquilo. Entonces yo me acuerdo del pasaje que los cuervos venían, le traían carne y pan todos los días a Elías, que estaba ahí escondido porque lo querían matar. Y yo recuerdo, dije, bueno, me voy a quedar tranquilo. Y entonces le dije a la persona que me daba un trabajo, porque yo hacía de reventa de ropa de niño, esta semana no voy a trabajar. Yo recuerdo que esos días me puse a orar, me puse a ayunar, y bueno, al lunes siguiente fue cuando yo me encontré con la persona que me daría la sociedad, que era una persona no creyente, y me ofreció una posibilidad enorme que fue lo que me permitió salir de mis deudas. Entonces, yo no salía a buscar un socio y menos una persona que ni conocía. Y me abrió unas puertas tan grandes que eso me permitió trabajar durante cerca de 14 años con esta gente y me dio para pagar las cuentas, ser prosperado en una forma mucho más sencilla que con el gran esfuerzo que yo hacía. Entonces yo aprendí que esa palabra se cumple en cada uno de nosotros. Por eso, en este momento, mira, el programa Charlando en Familia está llegando no solamente acá en Montevideo a través de Radio América 1450 en el dial, en www.x46.com, está saliendo por Charlando en Familia en Facebook y en YouTube, pero está saliendo con toda esa cadena grande que tiene retransmisoras por todos los países a través de Apocalipsis Network. Y de pronto están escuchando una gran cantidad de gente que ha tenido que lamentablemente que emigrar y salieron a trabajar y a trabajar y a trabajar para sustentar su familia que quedó en su país, pues a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, tantos países, o por ejemplo en Europa, cantidad de gente que ha tenido que emigrar saliendo de sus países y de pronto se encuentra que trabaja y como dice, todo cae en saco roto. Dice, al final, si yo hubiera estado en mi país, estaría trabajando lo mismo, tendría mi casita, tendría todo, y ahora estoy trabajando, les mando la plata a los familiares allá y me quedo desesperado y allá tampoco le rinde mucho el dinero. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que te la has jugado por tus propias fuerzas. Y hoy de pronto estás llegando a la conclusión que te equivocaste. Y te quiero decir, Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Claro, no podemos abusar de estar
siempre fracasándole y no escuchando a Dios. Pero Dios te dice hoy, no es con tus fuerzas, tranquilo, déjamelo a mí. Entonces, el aprender a descansar en Dios es realmente un ejercicio espiritual. Sí. O sea, aún mismo creyentes, hay cantidad de creyentes que hoy están, como le dijo Jesús a Marta, afanada y afanada, siempre está haciendo cosas y todo, tranquilo. Y María, la hermana, se sentó ahí, lo escuchaba y dijo, está buscando la buena respuesta mía. O sea, estaba escuchando al Señor justamente hablar que muy pocas oportunidades iba a tener después en su vida. Pero Marta trabajaba, hacía cosas y todavía ¿y qué te hace esta? Perdía vista lo más importante. Entonces, la palabra de Dios dice, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No será que te equivocaste en los métodos y aún siendo creyente en el Señor te has equivocado y vos le has puesto fuerza y nunca te tuviste a preguntarle cuál es la voluntad de Dios? Que ese es uno de los temas. Mira, ahora en estos días tuve el caso de un pastor con su familia que tuvo un llamado misionero, pero no a Burkina Faso, en África, ni a Kenia, ni a Mali. No, se fue para Miami. Ah, qué bueno. Sí, ¿viste? Esa gente, el otro día me estaba riendo, salió un chiste muy bueno. Tenía un llamado para Qatar y el pastor me dijo que no fuera. Claro. Pero me apagó el fuego. Claro, ahora tenía todo el mundo. Claro. Bueno, esto se fue para Miami. Y después se fue para otro lugar de Estados Unidos, porque parece que Estados Unidos es la viña para todo. Tuvo 2 o 3 años y fue un sufrimiento. Para él y su familia, porque no se adaptaron. ¿Sabes por qué no se adaptaron? Porque no tenían el llamado de Dios. Claro. Se le abrió una puerta, se no fue encaja, para allá. No encaja la historia. Claro. Cuando no es de Dios, no encaja. Entonces, ¿qué pasa? Trabajás y la congregación no le crecía, todo era un problema, todas unas situaciones. Y ahora en estos días lo vi feliz, volvió a su país. Y decía, ay, qué lindo está. No. Es como el cuento de Briva sobre la gente que quiere ir al Canadá. No se lo vamos a decir, pero por ahí alguno lo escucha, capaz que alguno lo conoce. Pero es la gente que se va y al final no era lo que vos pensabas. Vos te pensabas que era un lugar donde salía oro y la gente agarraba y no. En todos los lugares la tenés que luchar. Y sobre todo si no tenés el llamado de Dios. Entonces, en determinado momento cuando yo estaba en crisis me dijeron, ¿por qué no emigrás? ¿Por qué no te vas para otro país? Y yo oraba y Dios me decía, no, la tierra donde estás tú fluye miel y leche. Y la verdad que nosotros en Uruguay tenemos leche y tenemos miel. Y estamos exportando bastante de eso. De la mejor. Sí, tenemos buena. Entonces dije, no, yo me voy a quedar en este país y en este país es donde Dios me va a prosperar. Y gracias a Dios que eso ha sucedido y me dejé guiar por esas palabras que oraban y me decían, yo te he enviado a los cuervos que te alimenten, he recibido tratos directos de Dios, de una cosa y de otra. Y al final yo entiendo que es mucho más fácil y mucho más sencillo cuando vos sos sensible a la voz de Dios y hablas con Él, que eso es lo importante. Porque eso es una cosa, hay mucha gente que tiene un monólogo con Dios. Sí. Pero no que el monólogo sea de Dios. Exacto. Es de ellos. Es de ellos. Dame. Señor, y yo quiero hacer esto. Y todavía le damos ideas a Dios. Pidiendo y pidiendo. Pidiendo y dando la idea. No, porque Señor, vos me lo tenés que hacer. Entonces, cuando uno sale de esa forma, dice, Dios no está en el asunto. Y Dios está arriba, yo me imagino lo sonriendo, cabeza dura. Burlándose, mira, cabeza dura, no me escucha. Si tuviera un ratito. Entonces, hace un tiempo atrás, porque, claro, yo también trabajo mucho en la obra de Dios. Y una vez estaba hablando que Dios trata conmigo en las noches, en las madrugadas, 2, 3 de la mañana. Yo dije, bueno, yo espero que Dios me hable a 2, 3 de la mañana. Y entonces se lo comento a un pastor, y el pastor me dice, ¿sabes por qué Dios trata contigo a las 2, 3 de la mañana? Porque de día no tenés tiempo para Él. Claro, porque uno piensa que uno está involucrado en la obra de Dios, saliendo para un lado, atendiendo a un pastor, estando en la congregación, sobre todo el trabajo nuestro que es más de pastorado sobre otros pastores. Y entonces me dijo, es la hora que Dios te encuentra descansado y entonces por eso trata esa hora. Pero sabes una cosa, empezá a levantarte más temprano y eso es lo que estoy haciendo ya hace unos cuantos años.
me levanto a las 6 de la mañana y a veces hago esto, guardo silencio delante de Dios. Antes de orar y empezar el día y todo eso, me quedo ahí meditando y hay veces que Dios me fluye una palabra, porque ella sabe en el traqueteo y las cosas que estoy viviendo. Y eso es maravilloso de Dios y entonces a veces las instrucciones que me da Dios son mucho más sencillas que el esfuerzo grande que le teníamos que poner nosotros para Que tenías pensado para hacer en el día, sí, capaz. para hacer en el día. Entonces estoy aprendiendo, porque todo esto es un entrenamiento, ¿viste? Y es Que lo no que es fácil, estábamos ¿no? hablando hoy, es un aprendizaje día a día con Dios. Porque a veces queremos como encasillarlo a Dios con nuestras fórmulas, con nuestras formas de pensar, con nuestra forma de ser, como que hubieron cosas que de repente en otro momento nos dieron resultado y decimos, vamos por ese lado, ¿no? Y de repente Dios lo quiere hacer de otra manera, ¿entendés? Dios quiere moverse de otra manera, Dios quiere hablarte de otra manera, Dios quiere hacer de otra manera, ¿entendés? Entonces, a Dios no, Dios tiene que ser de esta manera. Entonces yo le quiero imponer a Dios mi manera. Y yo siempre digo que con Dios jamás se puede pelear, porque, ¿sabes por qué? Porque nunca vas a ganar. Él siempre sale con la razón. Nunca vas a ganar. Dios te va a dejar que llegues a hacer lo que a vos se te antoje de tu vida sin consultarlo. Pero va a llegar el momento en el cual vos mismo te vas a dar cuenta, pero mirá todo lo que caminé, todo el tiempo que perdí al santo botón, ¿no? Pudiendo haber hecho como Dios quería o como Dios tenía planeado, pero sin embargo yo no lo consulté. Yo, como decías vos, tengo un monólogo ya armado. Claro, es un gran problema ese, cuando las personas tienen un monólogo ya armado para la vida, no solamente para la oración. Para la vida tiene un monólogo armado, esto tiene que ser así, así y así, ¿viste? Entonces, hubieron cosas que en el pasado te dieron resultado. A mí hubieron cosas que en el pasado me dieron resultado, pero de repente lo aplico hoy en día en mi vida y no va a dar el mismo resultado, ¿entendés? Porque Dios obra como quiere y de distintas maneras. ¿Por qué? Porque nos quiere sorprender, nos quiere dar cosas nuevas todos los días. De hecho, la palabra lo dice, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, ¿entendés? Y cada cosa que nosotros podemos hacer es por gracia y misericordia de Dios. Porque no nos pensemos que nosotros somos alguien. No nos pongamos a pensar de que nosotros tenemos la verdad en todas las cosas. Porque estaríamos equivocados. Estaríamos equivocados. Tenemos que tener los oídos espirituales, sí, pedirle a Dios, oídos espirituales abiertos, a ver qué es lo que Dios me quiere hablar. Y también los ojos espirituales para decirle a Dios, Señor, yo quiero ver lo que vos me mostrás. Yo estoy atento a tu voz con los oídos y estoy atento a tu voz con los ojos para que me muestres por dónde debo caminar, qué debo de hacer. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Entendés? Entonces, yo creo que el encasillar a Dios es un gran error. Oídos espirituales, qué bueno eso que tú contaste, porque nosotros estamos acostumbrados a usar estas dos orejas con el oído, pero el oído espiritual se afina. Yo te digo, me sacaste la palabra. Se afina. Vos sabés que yo tengo en este momento, tengo el oído tan fino, espiritual, con respecto a escuchar, porque tenemos que aprender a escuchar más que a hablar. Porque hablar hablamos todos, ¿no? Pero a escuchar. Y vos sabés que yo me he puesto muy exquisito en escuchar prédicas, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, se me afinó el oído de una manera tremenda. Entonces yo a veces escucho predicar personas y digo, yo no puedo creer, mirás el video o lo que sea, decir, que esta gente esté aplaudiendo esto, ¿entendés? Que esté diciendo amén a algo que realmente ni siquiera está en la Biblia, ¿entendés? Entonces, yo creo que los oídos son fundamentales, porque por los oídos te entra todo, por los ojos te entra todo. Hemos hablado sobre estos temas, pero esa palabra que dijiste es la palabra justa, afinación. Vos tocás la guitarra, vos sos músico, tocás la guitarra y si la guitarra está desafinada, sabés que está desafinada.
Si vos estás cantando y sos cantante, como en el caso mío, yo escucho cantar a otra persona y veo, primero veo si la persona canta bien, si tiene un lindo color de voz, y por sobre todas las cosas si está afinando bien. Y entonces si se manda un pifie en la afinación, o sea, me revienta el oído. Me revienta el oído. Entonces ya ni siquiera lo miro más, así de una, porque ya me rompe el oído de una. Entonces es fundamental la afinación. Fíjate una cosa, en el caminar nuestro siempre va a venir gente a darnos consejos. Ah, claro. Fíjate todos los consejos que le dieron los 3 amigos a Job. Uf. Y le hablaban y le decían, le echaban las culpas a él y todo. Y como que Dios dijo, terminá orando por ellos, pero escúchame a mí. Claro. Y entonces Job dice, antes te conocía de oídas. Claro, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Ahí está la clave. Esa es la clave. Estuvo una cantidad de tiempo, Dios lo permitió, hasta que al final Job, en vez de quejarse y todo, escuchó la voz de Dios y ahí se terminó el problema. Entonces ese es el consejo que le estamos dando a la audiencia de este programa Charlando en Familia. Detenerte un poco y, como decía hoy junto con Pablo, afina el oído espiritual. No el oído, vas a tener que cerrarle el oído a mucha gente que a veces te dan malos consejos y por eso estás en la situación donde estás. ¿Por qué? Porque uno te dijo, lo tenés que hacer de esta forma, ¿no? Y es peor todavía cuando a veces hay gente que supuestamente son hermanos en Cristo, a veces hay líderes que te dan un mal consejo, que no proviene de parte de Dios. Tremendo. Entonces eso es más complicado todavía porque me lo dijo alguien que es creyente en la Armada y te dan un consejo que vos decís no puede ser. Pues hay que varias veces yo he tenido que tratar como pastor de la iglesia de decirle, mira, el consejo que te dieron no es bueno. Sí, pero me lo dio un hermano. No me importa que sea un hermano. Busca la intimidad con Dios. Y ese término que a veces no lo encontrás en la palabra, está en el trato íntimo con Dios. Por eso Dios dice que Él te va a revelar. Tomo. Vos te metés en un lugar cerrado en tu cuarto y de pronto se te van a ocurrir ideas que nunca jamás se te hubieran ocurrido. Y yo no sé cómo lo hace Dios, pero Él te lo implanta. Él te da el querer como el hacer. Siento que acá tenemos que tener un cuidado. Con el ciento también tenemos que tener tener cuidado. No, tenemos que tener muy cuidado. Que ese ciento sea coordinado con Dios. Claro, afinado. Claro, si está afinado, funciona. Si yo siento y es una cosa que es un disparate y que Dios no está de acuerdo, fracaso. Entonces te quiero dar un buen consejo. Hoy estamos con este tema porque tú estás escuchando este programa y te das cuenta que has fracasado, que has luchado por tus propias cuentas, has empleado esfuerzos y has sido hasta ahora inútil. Y te sentís todavía mal. ¿Por qué? Porque vos haces un esfuerzo, todo, la luché y todo me salió mal. Todo me salió horrible. Bueno, ¿sabes una cosa? Este es el gran momento para poner en práctica el consejo que te da la palabra. Encérrate en tu cuarto. Muchas veces yo me he metido en situaciones que no entiendo, en situaciones que estoy muy difícil, me he metido en ayuno y oración. Ese ayuno y oración como que a veces te abre un mundo espiritual, no sé, te permite que Dios que está tratando de darte un mensaje. Yo pienso, ¿sabes?, en aquel pasaje en que aquel hombre de Dios, Daniel, oraba y oraba y oraba, tuvo 21 días, no hay respuesta. Y el Señor le dice, desde el primer día que vos oraste... Te escuché. Entonces, primero, Dios te escucha. Segundo, hay veces que la respuesta tarda, pero no porque tarde no va a ser respuesta. Es que Dios está esperando el momento justo. Hay veces que Dios permite que estés al borde de la caída del precipicio para darte la mano. En otras no, te advierte con antelación. Pero aquí estamos para decirte que en este programa Charlando en Familia no es con tu propia fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino que el Señor te dice, es con mi espíritu. Y cuando estamos hablando del espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Exacto. Así que de esto estamos... Ahora, si querés ayudar a este programa Charlando en Familia, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la cuenta que tenemos en Uruguay en Habitat, que es HabitatNet, cuenta 1904 para Charlando en Familia. También tenemos una cuenta en Puerto Rico que es ATH Móvil,
que es a través del 787-214-7143, y una cuenta que tenemos en PayPal, que es paypal.me//Álvaro de Castro 49. Pero también podés hacer algo más fácil si estás en el exterior, a través del más 598-9797-4868. Puedes hacerlo a través de MoneyGram o a través de Western Union. Te comunicas con nosotros y te vamos a dar toda la información con respecto a esto. Muy bien, estamos llegando al fin de esta primera media hora, pero en la segunda hora vamos a estar orando por toda esa gente que ha hecho esfuerzos, que ha hecho lucha por sus propios medios y se han desgastado, pero viene una respuesta de parte de Dios para tu vida, la oración. La oración es muy importante. Entonces, si tú en este momento te pones en contacto con alguno de tus familiares, amigos, vecinos, que de pronto entendés que este tema le puede ayudar, bueno, aprovechar este espacio que vamos a hacer este corte y podés llamar a esa gente y decirle, mira, escucha el programa porque vamos a orar por ti, tú sabiendo el problema. Así que vamos a un corte y seguimos en este programa Charlando Familia. Inicio de espacio publicitario. Y ahí arrancamos con este tema, Jesús, oye mi voz. 1, 2, 3. Él abre la boca, escucha su voz, Él va adelante, Él te da vida, abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz, Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Adelante, Él te da vida, abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz, Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Fin de espacio publicitario. Charlando en familia. Y acá estamos en la segunda parte, hablando del pasaje de Zacarías. No es con fuerza, no es con espada, sino con mi espíritu. Y entonces estamos hablando de algo muy importante, porque está hablando del Espíritu Santo.
Fíjate que esa época el Espíritu Santo venía ocasionalmente sobre la gente. Y cuando había una situación complicada, difícil, Dios obraba sobre eso y después se retiraba. Ahora estamos en un periodo que se llama la gracia. El Señor Jesucristo dijo, recibirán poder. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. Porque ella había hablado en el Evangelio según San Juan que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya porque estaba en una condición de hombre y al mismo tiempo Dios, pero estaba limitado en tiempo y espacio. Entonces dijo, no, es necesario que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Que ese Espíritu Santo es el que te va a ayudar en las situaciones. La palabra Espíritu Santo en griego está puesto como paracleto. Y el paracleto es el abogado defensor que cuando alguien estaba en un problema era el que estaba siempre, no, quédate tranquilo, vos no hagas nada, déjamelo a mí, que yo soy un buen abogado. Y yo me he encontrado con situaciones, y vos también acá en esta tierra, que a veces vienen, no, porque yo tengo este problema. El abogado que te dice, déjamelo en mis manos, yo manejo las leyes, quédate tranquilo, no, vos no hagas nada, vos esperá. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos casos, a todos aquellos que en este momento están desgastados, tienen lamentablemente una cantidad de malos testimonios sabiendo que todo le ha resultado mal, o que ha hecho un desgaste tan grande por un resultado bien chiquitito, bien pequeño, que no da para cubrir todas esas necesidades. Entonces le tenemos que decir, hay una esperanza hoy. Hoy el Espíritu de Dios va a estar obrando milagros. Hoy van a haber milagros en este programa Charlando Familia, porque hay una cantidad de gente que nos está escuchando, sobre todo en la cadena de Apocalipsis Network, la trompeta final, que como ustedes un listado y le podemos mandar el saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de este programa Charlando Familia. Bueno, a través de Apocalipsis Network, Radio, Roku TV y Apple TV. En Orlando, a través de la 99.1 FM Apocalipsis Network. En Caledonia, Wisconsin, la 101.3 FM Apocalipsis Network. En Bronson, Florida, en la 1710 y 97.7 FM Radio Alabanza Viva. En Houston, Pensilvania, en la 1710 AM Teleluz Radio. En Springfield, Massachusetts, a través de la 87.9 FM 690 AM, 1710 AM, 1570 AM, Alianza Cristiana App Network con el amigo Jesús Arriaga y Roku TV. En Caledonia, en Carter, Missouri, Radio Vino Nuevo con Obed Shalom. Ponce, Radio Restauración Network con el amigo Miguel Rivera. En General Pico, Argentina, Radio Celestial, Ciudad Celestial con Paula Daniela Servio. En la radio Vino Nuevo, Tu Sonido Digital CX Radio Brasil. En Europa y Medio Oriente, en Móvil Radio. Y en Nicaragua, en la 104.1, La Voz Cristiana. Y la cadena Apocalipsis 40 plataformas a través de Viva Live TV en el canal 350 para Roku TV y Apple TV. Te felicito. Qué bien que hablas, ¿eh? Qué pronunciación. Tu inglés está perfeccionado. Ando volando. Bueno, aquí estamos gracias a Valeria que está en los controles. Español nativo se llama. Español nativo. Y acá está en los controles y también se está riendo con nosotros, porque a veces nosotros nos reímos porque tenemos que disfrutar de este programa Charlando en Familia. ¿Por qué? Porque nos reímos un poco, pero los del otro lado están diciendo, sí, vos te reís porque no tenés los problemas que tengo yo. No está bien, no tenés que tomar quizás las decisiones que yo tengo que tomar hoy. Claro. Entonces, hoy te vamos a ayudar, ¿eh? Porque justamente como es en el Espíritu, vamos a intentar nosotros orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita una guianza de parte de Dios. No solamente acá en el Uruguay, sino en el exterior que están escuchando este programa, o lo bueno que tiene este programa, que a veces lo podés escuchar al otro día o al otro. Mira, ¿te gustó Poner el programa del jueves, que Dios te va a hablar. Entonces, no es porque nosotros seamos dioses, sino que simplemente a veces la situación que hemos elegido este mensaje es porque el Espíritu Santo estaba interesado en tu vida. Y otra cosa, no es casualidad que hoy puedas estar en sintonía con nosotros. Esto no. Dios lo puso, ¿sabes por qué? Para que no luches con tus propias fuerzas. Y cuando estamos hablando, no es con tus fuerzas. Hay gente que, por ejemplo, ha sido injustamente perseguido. Y le han ido muy mal las cosas. Injustamente. Y entonces que toma la decisión clásica de decir, esto lo arreglo yo a golpes. Y Dios te dice, no es con fuerza, no es con tu fuerza humana,
Sobre todo eso se da generalmente los hombres, ¿no? Aunque hay unas mujeres Claro. que son bravas también. Cuando me viene el indio, Me viene el indio, cuidado. Pero, y no es una decisión correcta. Mía es la venganza, dice Dios. Déjamelo a mí en mis manos, yo me encargo. Entonces Él te hace las cosas mucho más simples y más sencillas de lo que nosotros podemos buscar. Y tampoco estés armando ideas para dárselas a Dios, porque muchas veces nosotros decimos, Dios lo tenés que hacer de esta forma, Claro. y Dios te dice, no, yo justamente lo voy a hacer de una forma en la cual... Al revés. Al revés. Vos lo hacés de esa forma y yo lo voy a hacer de la mía. Y vos decís, pensar que era más sencillo, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Sabes por qué? Porque no fue una dirección del Espíritu, fue un pensamiento carnal que tuviste. Pero qué bueno que nosotros hoy tenemos en la base algo muy importante que es la oración. Me estaba acordando de gente que se equivocó feo, que estaba en un problemón. Por ejemplo, el rey Saúl. El profeta le había dicho, cuando vayas a la guerra, déjamelo a mí, yo presento sacrificio delante de Dios. Y Saúl vio que el enemigo venía, se debe haber agarrado, pero mirá, unos enojos enormes. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió Samuel? Sabiendo que mis enemigos lo tengo enfrente. Y agarró, él dijo, yo voy a hacer con mi propia fuerza, voy a hacer un sacrificio a Dios. Y cuando llegó el profeta le dice, locamente hiciste. Otro que hizo lo mismo, que se equivocó feo, que dijo, yo voy a hacer el sacrificio a mi manera. Y los sacerdotes le dijeron, no, eso nos corresponde a nosotros. No, yo soy el rey acá quemando. Y cuando allá le salió lepra en la cabeza. ¿Por qué? Porque fue a hacer unas cosas humanas sin esperar. O aquel hombre que estaba tambaleando el arca que lo llevaba ahí, y de pronto, y dijo, yo con mi fuerza, eso yo lo paró. Y cuando lo fue a parar se murió. ¿Por qué? Porque intentó con sus propias fuerzas y haciendo las cosas equivocadamente. Así que nosotros te damos el camino. la gente piensa, hay un gran error, la gente piensa que no se sigue muriendo por hacer las cosas mal. Ese es un gran error, porque en el Nuevo Testamento vemos en la gracia vemos una cantidad, ¿no? Que por hacer las cosas mal, entrar mal delante de Dios, morían. O sea, estaban delante del arca y morían en el lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un caso, quizás el único, capaz, no me acuerdo ahora, pero capaz que el único, pero hay un precedente que es cuando le robaron a Dios este matrimonio. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. ¿Qué pasó cuando le mintieron al Espíritu Santo? Se murieron. ¿Por qué? Porque dijeron, no se van a dar cuenta. Nosotros dijimos que íbamos a dar toda la venta de la casa. Nadie le dijo que dijera nada, pero fue. Nada. Y después dijeron, no, ¿sabes una cosa? Esto es demasiado. Vamos a quedarnos nos damos unos gustitos, nos damos unos viajes por ahí. Y le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, cuando era ya un propósito del Espíritu Santo en aquel momento, porque Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, así que ¿para qué tener una propiedad que no iba a tener valor en poco tiempo después? Así que hay cosas que a veces terminamos luchando contra el Espíritu y no es lo correcto y no es la voluntad de Dios. Pero si estamos alineados, esa palabra que se usa tanto, estar alineado con Dios, ¿qué quiere decir? Tratar de descubrir qué Dios tiene dispuesto para mi problema. Que mi problema, por supuesto, es más grande que el tuyo, porque cuando uno tiene un problema, Exacto. todos los demás son chiquitos, pero el mío es el más grande de todos. Sí, el más difícil. No sé quién lo podrá soportar. Pero Dios te está mirando de allá arriba y dice, déjamelo en mis manos, yo me voy a encargar. Y hay veces que nosotros, el caso de Gedeón a mí me encanta, porque él se puede haber quedado muy contento cuando él junta un ejército de 30.000, dijo, bueno, 30.000 contra 150.000, podemos. Pero él le dice, no, vas a pensar que todavía vas a ganar con esa fuerza. Decir que los que tengan miedo y que tengan... Y se fue de vuelta, se dieron 22.000, se dieron de vuelta. Pero todavía Dios le dijo, no, todavía son muchos. Son demasiados. Son demasiados. Hacé lo que laman el agua como un perro. Y le quedaron 300 nada más. Yo me imagino este hombre mirando cada vez que
No, vamos a meternos en el cuadro, porque él cuando se levantó tenía un día maravilloso. Tenía una cantidad de gente casi a la par del otro ejército, pero cuando se fue deshilachando el día y iba llegando al mediodía la historia, ya las cosas no eran como habían empezado el día, porque a veces empezamos así. Empezamos con una fuerza bárbara. Empezamos con una fuerza bárbara y después decimos, vamos achicando. cuando Dios nos empieza a decir esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Bueno, yo creo que ahí va la afinación del oído, de saber escuchar la voz de Dios, o de aprender a escuchar la voz de Dios. Porque hay una cantidad de gente que dice, Dios me dijo, viste que está como de moda eso, sí. Dios me dijo, Dios me habló, pero es impresionante. Pero afinar el oído, pedirle a Dios, Señor, quiero afinar mi oído para escuchar tu voz. Y el escuchar la voz de Dios nos va a llevar a que, bueno, con 300 y enfrentando una multitud, vamos a tener victoria, porque no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Y ese es el consejo que queremos darte hoy. Estamos a simplemente unos 8 minutos de que tu vida cambie, de que tu problemón sea hecho chiquitito así, porque le vamos a dar la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque has desgastado, has perdido tiempo, has hecho esfuerzos humanos que aparte ni Dios te lo valora ni la gente tampoco te lo valora. ¿Viste esa gente que dice, ¿para qué peleaste? ¿Para qué estás luchando? Si nunca vas a llegar a nada. Si vas a hacer un fracaso, si vas a hacer eso, y Dios que está mirando arriba, yo te quiero dar la oportunidad de que aprendas que dependiendo de mí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Te ha pasado 1000 veces a vos? Y a mí también me ha pasado, de que vienen personas y quieren recibir el consejo que ellos están pensando o esperando. Claro. Y de repente vos le salís con otra cosa que no tiene nada que ver y dicen, esto no es de Dios, lo que me está diciendo no es de Dios. Porque ya vienen predispuestos a escuchar algo, No. ¿entendés? Algo que ya, como estábamos hablando hoy, ya estaba encasillado en el asunto. Entonces, ya vienen predispuestos a algo. Entonces se encuentran con algo que les da vuelta todo el esquema que se habían hecho y dicen, esto no es de Dios. ¿Te ha pasado? Cantidad. Yo como cristiano me he equivocado. Yo también. Nos hemos equivocado. Sí, claro, No por podemos supuesto. poner un sitial porque somos pastores. No. No, nos hemos equivocado. Es que a veces cuando hablamos o damos un consejo, lo hacemos porque nosotros nos equivocamos en esa área o en esa decisión que tomamos. Entonces, yo ayer estaba escuchando un predicador y dije, pero ¿cómo me equivoqué con las cosas que he predicado en ciertos años? Dije, ¿cómo me equivoqué? Y yo no podía creerlo, el tipo me había dejado desnudo. Claro. Y dije, pero yo no puedo creer esto realmente. Pero cuando quedás desnudo delante de la presencia del Espíritu Santo. O sea, eso tiene que redundar para bien para tu vida. ¿Entendés? Reconocer mi error, me equivoqué en esto. O sea, lo que hice o prediqué o dije hace tanto tiempo, me equivoqué y quizás llevé error a mucha gente por haber dicho eso. ¿Entendés? Y este hombre me deja... Dije, yo no puedo creerlo, digo la verdad. Y dije, era la primera parte de una prédica. Dije, me voy a escuchar la segunda. Y eran ya como a la 1 de la mañana. Dije, me voy a escuchar la segunda porque no me voy a quedar con la interrogante. Y qué bueno que es estar abierto a eso, ¿no? Sí. Estar abierto a la voz del Espíritu Santo. Por eso hoy te damos el mejor consejo. El Espíritu Santo te va a simplificar las cosas. Mira, hace un tiempo atrás un querido pastor, nosotros tomamos con pinzas a los profetas, por supuesto, tenemos que probarlo y tienen que ser muy serios porque hoy se han desatado una cantidad de gente que está en otra. Pero este pastor me dijo, ¿sabes una cosa? Cuando viene un hombre de Dios usado por Dios, te acorta por lo menos de 1 año, 9 meses te acorta el tiempo de tu desgaste. Y ahí empecé a darme cuenta
que veces que sí, cuando el Espíritu Santo fluye en un trato directo a través de un profeta o leyendo las Escrituras o de alguien que Dios te trae un mensaje que vos te das cuenta que proviene de Dios, te achica los tiempos de lucha y de problema y empezás a depender de Él. O de pronto de la forma que lo tenés que hacer, que hasta ese momento estabas haciendo por tus propias fuerzas y equivocado. Entonces yo entiendo que el Espíritu de Dios hoy quiere darte unas soluciones para tu vida, porque te ve cargado, trabajado, fracasando en una y otra vez, has recibido de una palabra de un consejo de uno, un consejo de otro, pero no recibiste el consejo de Dios que te lo quiere hacer de una forma mucho más simple y mucho más sencilla. Y en eso estamos hoy, queremos ser un instrumento en la mano de Dios, porque queremos orar por tu problema, por tu situación. Y este programa que está saliendo hoy por Apocalipsis Network, o en Charlando en Familia en Facebook y en YouTube, o está saliendo en 1450 en el dial, hoy estamos juntando una gran cantidad de gente que hoy está detenido como diciendo, este tema me está interesando mucho porque yo vengo de fracaso en fracaso. Si en este momento tenés esa característica, o has llevado consejos y todos te han salido mal, pensando que hasta que a veces Dios te habló a través de alguien y no era de Dios, bueno, ¿sabes una cosa? Hoy vamos a emplear algo muy importante, la oración. Tú necesitas oración, tú necesitas un trato directo de Dios. Y lo que vamos a hacer es simplemente orar por ti, pero hay algo muy importante en todo esto, que yo quiero que tú lo medites. Nosotros podemos orar por ti y a veces Dios obra hasta gente que es incrédula. No hemos orado por gente y eso le ha servido para buscar de Dios. Pero hoy vamos a orar para que Dios realmente se te revele a tu vida y que venga una respuesta de parte de Dios, porque Dios tiene que tratar directamente contigo. Eres un especial tesoro. Pero lo primero de todo es que nosotros tenemos que decirte que cuando vos recibís a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo, ese que levantó a Cristo de los muertos, es el que al tú recibir a Jesucristo como Salvador personal, es el que te va a guiar a toda verdad. Así que esto se hace simplemente con una oración para ser hijo de Dios o hija de Dios. Así que si en este momento querés recibir a Jesucristo como el Salvador de tu vida, porque has fracasado, has buscado por tus propias fuerzas, bueno, ahora déjalo, que el Espíritu Santo tome el control. Arranca con tu corazón, pero después toma control de todo tu ser. Y Pablo va a hacer una oración para que tú recibas a Cristo y también para aquellos que lamentablemente se han equivocado, se apartaron, intentado de hacer por sus propias fuerzas, pero hoy están como el hijo pródigo tratando de buscar a quién le da una respuesta. Así es. Como decía el pastor, vas a pasar a ser de ser creación de Dios o criatura de Dios a ser un hijo de Dios, ¿no? Ya es otra historia, ¿no? Sí, ya, una cosa es ser creado por Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Así que con esta oración, yo te voy a ayudar a que hagas esta oración, que la repitas conmigo y vas a pasar a ser un hijo de Dios. Así que cerrá tus ojos para no distraerte y decí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia. A pedirte perdón por mis pecados. A pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Te abro las puertas de mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Y te acepto, Y te acepto como mi Señor, como mi Señor y mi Salvador y mi personal. Salvador personal. Te pido que escribas mi Te nombre, pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si has hecho esa oración, el Espíritu Santo que te dijo, no es con fuerza, no con espada, sino con mi Espíritu, ya el Espíritu Santo está ahí. Y ya Dios ya puede hacer inmediatamente milagros en tu vida. Solo déjate guiar por Él. Pero ahora vamos a orar por toda aquella gente que ha fracasado, por recibir consejos humanos, creyentes que en el fondo te estaban dando una respuesta carnal, pero no era del Espíritu. Pero yo me pongo a pensar qué terrible es cuando vos estás luchando y fracasás, y vos pensás que estás haciendo las cosas bien y no están haciéndolas bien. Bueno, nosotros vamos a orar por tu vida, cual sea el problema que tengas. Quizás terminaste huyendo de una situación familiar, quizás perdiste un trabajo, un negocio, o quizás directamente dijiste, me voy a otro país para tratar de hacer lo que no pude hacer en mi país. Así que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a orar por ti. Señor y Padre nuestro, hemos compartido esta palabra del libro de Zacarías.
Pero en este momento estamos preocupados, Dios mío, por esa gente que está escuchando este programa y se han equivocado, le han errado al blanco. Pero, Señor, siguen luchando y esfuerzo, y sus vidas se van desgastando. Cuando contigo, Señor, las cosas son tú más sencillas, más simples, y tú dices, vengan a mí los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Ese mismo espíritu es el que tiene que estar obrando sobre tu problema y tu situación. ¿Qué es un problema de economía? Vamos a orar para que Dios tenga trabajo abundantemente y que te rinda. ¿Tienes un problema de familia? No luches por tus propios medios, déjalo actuar a Él. Quizás tú has intervenido y cada vez que intervenís, en vez de arreglar la situación, se te complica más. Eso es un problema. ¿Sabes por qué? Porque no sos guiado por el Espíritu. Así que Espíritu Santo toma control de esos gente que están con sus problemas familiares y también aquellos, Dios mío, que en este momento tienen problemas graves en su vida, por ejemplo, una enfermedad. Y aquí sí, hay gente que ha luchado por sus propios médicos y ha buscado el mejor cirujano, ha gastado dinero como aquella mujer que tenía el flujo de sangre y gastó fortunas en los médicos cuando el Señor simplemente era tocar el borde del manto. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy puedan tocar el manto esas vidas que están pasando por luchas y con pruebas. Aquellos que en este momento salieron a buscar el dinero porque era el que faltaba para pagar las deudas, para comer, para sustentarse. Pero Dios mío, muchos han fracasado, no han encontrado resultados y sin embargo tú sigues diciendo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. Así que en este momento que puedas tener una relación íntima con Dios. Ahora también, Dios mío, en este momento ponemos delante de ti los que han luchado y han sentido ir a tal médico y gastar en tal y otro cuando, Señor, nos hemos olvidado de ti. No hemos pedido tu dirección. Y sobre todo, no hemos orado ni siquiera por nuestra enfermedad. Así que, Dios mío, en este momento, Señor, mira, ellos que han desgastado sus dineros, han desgastado en médicos, han estado de un lado a otro cuando es muy sencillo. Es tocar el borde del manto como aquella mujer. Tócale el borde del manto. Ese Jesús está al lado tuyo y ese es el que te va a ayudar para vencer en toda prueba y en toda situación. También te pido, Dios mío, por todos aquellos que tienen problemas de familia, que es el que te daña más, el que eso se produce un desgaste grande en tu vida. Señor y Padre nuestro, ponemos delante de ti esas luchas que han habido tratando de arreglar situaciones, en vez de arreglarlas se les han complicado más porque no era el método. Señor, interviene en esas vidas. Que no sea con espada, no sea con ejército, no sea con luchas humanas, con fuerzas humanas, sino que sea con tu Espíritu Santo. Señor, mira cuánta gente necesitada, cuánta gente trabajada, pero tú tienes la solución. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque esta palabra está llegando a múltiples países. En este momento, gracias porque a través de la lengua latina o están escuchando en ese mismo programa, quizás metido en países de habla difícil, en hablas complicadas, que ni siquiera a veces los mismos lo pueden escuchar. Así que, Dios mío, en este momento interviene y te lo ponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias, Dios mío, porque es la gran oportunidad de una victoria. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué reuniones tenemos hoy jueves? Hoy jueves tenemos en Lorenzo Carnelli 1070, reunión de inmigrantes a las 19:30 horas. Y por la duda también tenemos que decirle que hoy simultáneamente La Paloma 2010 está Rodrigo de Castro. Y allá en GOE, 19:30. Hoy también a la misma hora va a estar Rodríguez Cecilia Telechea, donde frente a la institución Vilar de Bo y Ramón del Valle Inclán. Si te hubieras puesto un busito azul ya quedabas de acuerdo con los colores. Exactamente. Pero te falló. Hoy te viniste con el negro. Bueno, me voy a venir para la próxima, me vengo con la camiseta GOE de una. Bueno, y estamos llegando a este final de este programa Charlando en Familia. Te vuelvo a repetir, si este programa te gustó, podés ir a Charlando en Familia en YouTube, en Facebook, en Apocalipsis Network, en esa cadena, y lo volvés a escuchar o dárselo a otra persona, porque esto es clave, esto es lo que te va a dar la victoria. Pero se nos fue el tiempo y tenemos que decirle que mañana, Pablo, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo